En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios o de sus dioses, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hablando de los caldeos, hablando de los babilonios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿De qué iban a traer? ¿Del qué? De un linaje real. Escúcheme, porque algunos ahí se han equivocado. Pero trajeron príncipes, digan conmigo, llevaron príncipes a Babilonia. O sea, de Judá los babilonios fueron y trajeron a esos príncipes. Ahora vamos a ver de qué príncipes habla la Biblia. Dice la palabra, ¿dónde estamos? Versículo 4. Dice, trajo, rey de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Esto habla de un buen testimonio. De buen parecer, o sea, aparte, bien guapos, ¿verdad? Bien educados, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, eran muy estudiosos, muy aplicados y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey, o más bien les dijo, ¿saben qué? Esta es su ración. Les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, número 1, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Cuántos eran? El rey Nabucodonosor, pues era el que gobernaba, o era el rey de Babilonia. ¿Estamos aquí? Y ese rey evidentemente tomó pues prácticamente a los judíos, los esclavizó, vamos a llamarlos así, los trajo rehenes, esclavos a Babilonia. Pero de todo lo que destruyeron, de todo lo que destruyó ese imperio sobre los judíos, solamente escogieron a ciertas personas para que estuvieran, escúchenme, usted lo leyó, para que estuvieran en la casa ¿de quién? Del rey. No era en cualquier lugar, pero el rey mandó a decir que fueran gente de la especialidad, que tuvieran mucha sabiduría, que fueran inteligentes, que fueran idóneos, que tuvieran de buen parecer. O sea, le hicieron ahí un análisis, ¿verdad? De sangre, le hicieron toda la biometría hemática, ¿cómo se llama? Todos los estudios para ver si no había colesterol, triglicéridos. No, hombre, nos hacen un examen a nosotros, no sé cómo saldríamos en estos tiempos. Pero el caso es que esos muchachos pasaron la prueba, salieron limpiecitos. Y aparte de que estaban limpios, hablando de salud, hablando en su salud, pues de su cuerpo, había en ellos algo muy importante. Había en ellos una lealtad a Dios muy grande. Diga conmigo, lealtad a Dios. Y esa lealtad los hizo tener una influencia de mucho peso en donde ellos los habían llevado. Yo les digo una cosa, esos muchachos, estando en Babilonia, estando con un imperio tan grande, tan fuerte, ellos pudieron haberse echado a perder o adoptar toda la cultura donde los habían llevado. Lo pudieron hacer porque estaban bajo un imperio, bajo otro dominio, bajo otras enseñanzas. Inclusive dice que fueran aptos para poder entender o hablar el idioma de los caldeos o el idioma que ellos hablaban en ese tiempo. Y
Y sin embargo, estos jóvenes, hubo alguien que marcó la diferencia, hubo alguien que se puso al frente de todos los demás y que marcaría una historia, marcaría un precedente y un presente que hoy vivimos también. Porque a través de eso, esto tomaría un lugar en la historia de la Biblia o de Dios, porque alguien se puso a favor de Dios. Alguien, a pesar de que estaba en una adversidad terrible, no era fácil. Imagínense de repente estar en un palacio con sus padres, con su familia, y de repente ser desterrados, ser tomados, sí, como ha sido enseñado como príncipe, pero sin la familia y sin saber dónde habían quedado sus padres, sus hermanos, todos. Y saber que son deportados y llevados a otro mundo, a otra cosa diferente, donde quién sabe cómo pensarían en ese tiempo ellos. Yo a veces soy un poquito de los que me pongo me traslado en la historia y yo me pongo a pensar qué noches pasarían esos jóvenes pensando la desgracia de muchas de sus familias, donde habrían quedado sus padres, sus hermanos, sus tíos. ¿Qué habría sido de todo aquello que un día fue un imperio, un poder, pero que lo habían perdido por la desobediencia hacia Dios, porque Dios se las había dado a todos ellos? Sin embargo, ellos decidieron desobedecer a Dios y Dios les había dicho que por la desobediencia los iba a entregar en manos de los babilónicos, que iban a ser desterrados, que iban a ser deportados, pero hubo siempre gente que se puso en la brecha. Y hablando, ahora sí entro en tema, ya estamos aquí, ¿verdad? Ahora sí entro en el tema. De estos jóvenes que llevaron, había un joven llamado Daniel que marcó la diferencia. ¿Marcó la diferencia en qué? Que él tomó una decisión. Diga conmigo, tomó una decisión. Porque hoy vamos a tomar una decisión. Por eso les digo que diga, tomó una decisión. Como les dije hace mucho rato, ellos pudieron echarse a perder. Ellos tenían todo a la voluntad de lo que el rey les pudiese dar. Tenían la comida del rey. ¿Estamos aquí? ¿Se acuerdan que usted leyó que dijo que era una porción de la comida de quién lo que iban a comer? No era comida de los criados, era una porción de la comida del rey. Lo que el rey comía, los manjares y el vino que el rey comía y bebía, esa era la porción que estaba designada para ellos. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón no empezar a contaminarse con las costumbres paganas o del rey, porque seguramente detrás de la bebida y de la comida y de la bebida habían algunas cosas más que pudieran perder su vida. Y él decidió no contaminarse. Tomó una decisión y dijo: esto no va conmigo, mis principios éticos, morales y aparte lo que me han enseñado espiritualmente no es aquí. Y pidió un tiempo y le dice al jefe de los eunucos: dame chance dame 10 días, porque iban a ser entrenados ¿cuántos años? A ver si leyó esa parte. 3 años. Porque los iban a preparar y en 3 años tenían que hablar perfectamente el idioma, tenían que tener la sabiduría para contestarle al rey lo que él pidiera, tenían que estar capacitados para cualquier encuentro y cualquier cosa de un nivel que ya se requería de una jerarquía, hablando de cosas más científicas, de mucha ciencia, de mucho conocimiento. Pero ellos dijeron: no, danos chance. Nuestra cultura es diferente. Traemos una cultura de un reino. Traemos la cultura de un rey. Traemos la cultura de un Dios diferente. Y saben que cuando yo me imagino esta parte, yo me remonto un poquito hacia nuestros tiempos.
¿Cómo a veces a nosotros cuando tantito nos dan un trabajo, lo he visto en muchas personas, que son muy efusivos en adorar al Señor, en cantar, en hacer encuentros, en ser líderes de administración y qué sé yo? Pero de repente les sale una oportunidad de estar en un puesto de gobierno, de trabajo, y luego, miren, se les olvida. Luego toman costumbres que no son las costumbres espirituales de Dios. Luego vas y lo saludas y le dices, hola Pedro, ¿cómo estás? Y Pedro, haz la fila ya, ¿verdad? Porque toma tu número. Y tú, ¿cómo? Si yo anduve haciendo ahí contigo, caminé kilómetros y ahora no me conoces, ¿verdad? Ha pasado, no estoy mintiendo, ha pasado con mucha gente que inclusive caminan kilómetros y a la mera hora, cuando llegan al lugar, ni los conocen, ni saben quiénes son, porque se olvidan de muchos principios morales y espirituales. Pero aquí radica en nosotros el saber tener una decisión de no contaminar nuestro corazón con lo que el mundo nos puede ofrecer. El mundo nos puede deslumbrar de alguna manera. Hoy lo que se ofrece son miles de cosas que nos son fáciles de poder envolvernos, de poder encaminarnos con los demás y apagar nuestra vida espiritualmente. ¿Estamos aquí? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy lo estamos viendo, lo estamos palpando. No son diferentes las cosas, son las mismas tentaciones. Amado, pero las tentaciones siempre van a existir, pero también va a existir el poder de Dios en nuestra vida para poder tomar una decisión en nosotros. Acuérdense que la Biblia dice que no nos ha dado Dios un espíritu ¿de qué? ¿De qué? Dígalo fuerte. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea, alguien no va a venir y te va a decir, a ver, Eduardo, ¿tú no tomas? No, no tomo. Pues abra la boca, a ver, agárrele uno de un lado y el otro, a ver, ahí te va. ¿Sabes si él dice no? Muchos dirán, no, pues no. Y aunque quieran insistir, ya te dije que no, y por favor, respeto. Y punto. ¿Se molestarán? Se van a molestar. Tal vez algunos dejarán de ser tus amigos, entre comillas, porque esos amigos son muy malas amistades. Pero tú tienes la decisión de decir sí o no. Las tentaciones van a existir todos los días. Para cualquiera, no, antes decía, no, es que el hombre está más tentado que la mujer. Discúlpenme, pero el diablo no se pone a ver si este es sexo masculino o femenino. Él lo que quiere es acabar con la vida de todos. Y a mí lo que me impresiona, y es donde quiero entrar en el tema, estos jóvenes eran idóneos para el trabajo del rey, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, eran estudiosos, jóvenes con una intachable presentación en su aspecto de persona, eran personas con buen testimonio, diga usted, con buen testimonio. Y Daniel, que era un joven, de aproximadamente se considera en la historia de unos 17 años, y habían sido llevados, deportados a Babilonia, tuvo la decisión de decir, yo no quiero contaminarme, yo no quiero ser igual a los demás. Amado, y tomó una decisión de buscar a Dios. Para que las cosas puedan suceder, no es el hecho de que muchos, escuchen, muchos se equivocan en esta parte. Para que el Señor nos revele y nos hable, vamos a hacer los 10 días o los tiempos que le pidió ahí y vamos a comer pura hierba y vamos a comer. Es más, vamos a ayunar todos los 10 días y si es posible, tomamos agua nada más y algunas verduras. Ya con eso, ya la libramos, somos santos y nos olvidamos de todo. Pero yo les digo una cosa, no nada más eso es. La vida espiritual consiste en muchas cosas más
consiste en un esfuerzo que hemos hablado, consiste en humillar nuestra vida delante de Dios, como habla el libro de Pedro en capítulo de segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues, ¿bajo qué? La poderosa mano de Dios. ¿Para qué quiere el Señor que nosotros nos humillemos y estemos en la presencia de Él? Para que Él nos pueda exaltar a nosotros. No nosotros querernos exaltar por nuestra propia naturaleza, sino con el poder de Dios, porque en nuestra carnalidad, escúcheme, en nuestra carnalidad nadie puede ser exaltado más que por una bola de humo, y eso desaparece pronto. Pero cuando humillamos nuestro corazón delante de Dios, esa bola de humo no vendrá. Vendrá la mano de Dios a exaltarte, y será una manera de exaltación firme, una exaltación de revelación, una exaltación donde tú vas a causar un efecto en la sociedad. ¿Qué causó Daniel en la sociedad? Causó, diga conmigo, influencia. Porque donde Daniel llegó, otros no se pararon. Estando en un lugar, escúcheme, y les voy a parafrasear esto. Dice la palabra más adelante que Nabucodonosor tuvo un sueño, y usted conoce la historia. Tuvo un sueño, y de repente dice la palabra en el capítulo 2 que el rey se turbó y se le borró el sueño. Y en ese tiempo habían sabios, habían magos, habían astrólogos, habían muchos que estaban vamos a llamar, a la disposición del rey para interpretar cualquier cosa que él pidiese o quisiese saber. Sin embargo, llegó el momento en que aún los más sabios de ese tiempo, los más estudiosos en astrología, en cosas, ellos reconocen y dicen: no hay un Dios. Cuando usted lo lea en el capítulo 2, versículo 6, 10 por ahí, dice: no hay un Dios de forma natural o lleno de carnalidad que pueda revelar los sueños de un rey, que ni siquiera nos da un poquito, que nos cuente un poquito para que nosotros podamos revelarle. Y el rey empieza a emitir juicios sobre aquellos que no revelasen el sueño. Sí lo ha leído, ¿verdad? Y el juicio fue de que fueran destruidos todos y desapareciera la familia. Y algunos decían: bueno, danos un poquito a conocer de tu sueño para que podamos nosotros darle la interpretación y decirte de qué se trata. Me dices que de plano el sueño fue turbado, se olvidó, y alguien me lo tiene que revelar por sí, solo porque debe tener el conocimiento. Hasta que llegó a los oídos de Daniel cuando el rey mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Y él se enfrenta y le dice a Arioc, aquel que era el jefe de los eunucos, y le dice: ven, detente, ¿qué es lo que el rey está pidiendo? ¿Qué es lo que quiere saber? Quiere saber que se le interprete un sueño que tuvo y nadie ha podido darlo. Y él solamente contestó y dijo: dame unos días para ponerme, escúcheme, para ponerme en contacto con Dios. Una persona que no se humilla para tener contacto con Dios, jamás podrá progresar espiritualmente. Podrán ser llamaradas, como dicen, llamaradas de petates, pero su vida espiritual será un altibajo. Amados, no se trata de ayunar 10 días y olvidarnos y ya con eso la libramos. O como muchos a veces, viene un predicador y dicen: wow, va a haber en el Estadio Olímpico, viene el predicador y ponen el nombre y dicen: va a haber sanidad, va a haber milagro. Y cuando esa persona se entera y es cristiano, de aquellos que no tienen muchos años, que ya dejó de llegar, dice: ahora sí me integro. Y con la visita de esa persona va y siente que con eso ya la libró y que ya tiene ganado el cielo. Amados, no es así. Daniel nos enseña que era un hombre comprometido con Dios,
que era un hombre que buscaba la excelencia de Dios, que era un hombre que oraba, era un hombre que ayunaba, sí, pero que más en la búsqueda de la comida estaba más en una comunicación con Dios. Dígame, comunicación con Dios. ¿Qué hacía Daniel? Karina. Oraba. ¿Y qué causaba la oración, hermano? Mucha intimidad. ¿Qué causaba la oración, Tony? Mucha comunión. ¿Qué causaba la oración? Revelación. Miren lo que dice el versículo 8 en adelante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni la bebida. Dice, por tanto, al jefe de los eunucos dijo que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Fíjense lo que Dios hizo sobre la vida de Daniel. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo, y ya usted leyó toda esa parte. Pero en el versículo 19, léalo conmigo, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, diga conmigo, 10 veces. Óigame, imagínense que ellos tenían el poder, el imperio de las mejores escuelas, de las mejores universidades, de las mejores escuelas de ciencias, de lo que tú quieras llamarle y ponerle, pero increíblemente, cuando los compararon, había una porción muy por encima del más sabio y del más inteligente. Y dice 10 veces, no era cualquier cosa. Estás hablando que eran una eminencia estos muchachos. Porque la sabiduría que viene de la tierra, dice la Biblia, que es una sabiduría, es terrenal y diabólica. Y no da para más. Pero la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría por mucho muy grande. Pero esa sabiduría no se obtiene en nuestra naturaleza y en nuestras formas, sino se obtiene en la búsqueda. Diga conmigo, en la búsqueda. En la búsqueda de Dios. No fueron 2 días. Ellos tenían que presentarse después de 3 años. Amado, muchos dicen es que fueron 10 días que se prepararon. La Biblia dice que debieron haberse entrenado 3 años para ser presentados. Solamente 10 días fue el lapso que pidió para que notaran la diferencia de que no había desnutrición en la alimentación, que realmente iban a estar bien, iban a estar sanos, que no iban a desmayarse. Solamente de esa porción habla la Biblia, pero no habla que 10 días y ya todo fue. No, ellos debieron ser entrenados para ser presentados, dice la Biblia, 3 años. Y la búsqueda de Daniel fue constante. Fue una búsqueda que no le permitía dejar de considerar a Dios en su vida nada antes que cualquier cosa. Pudiera suceder lo que pudiera suceder, pero la humillación, el estar cerca de Dios, era algo vital, era algo importante. Amados, este 2017, lo que nos robó la paz fue el no buscar, el no humillar nuestro corazón. Lo que muchas veces nos puso en jaque fue porque no estuvimos cerca de la presencia de Dios. Lo que muchas veces desanimó nuestra vida espiritual fue por no haber buscado presencia del Señor. Fue porque muchas veces el pastor convocó ayuno y no había gente que quisiera ayunar para buscar la presencia. Queríamos oraciones, cadenas de oraciones para buscar la revelación,
Y no se consideraba como un trabajo solamente de los líderes o de los pastores. Y así es difícil. Por eso vienen las depresiones espirituales. Por eso tanta gente deprimida y dice, mejor me regreso allá, porque se pierde lo espiritual y se regresa a lo carnal, se regresa a una vida sin Dios, a una vida que solamente golpea al querer ser cristiano, pero verdaderamente el serlo cuesta. Es triste ver, y les voy a poner un ejemplo, y no quiero ofender a nadie aquí, pero es triste ver, a mí me da mucha tristeza que de repente el gobierno ejerce un programa de ayuda, llámese como usted quiera, póngale el nombre que usted quiera, Prospera, la ayuda, el no sé qué, y miren, se emite nada más el comunicado y las filas de gente buscando la ayuda, que no son miles, es un poquito de ayuda cada mes o cada 2 meses, no sé cómo está el programa, cada 5 dice. Imagínense, 500 pesos. Pero mucha gente hace filas todo un día. Y a veces no le alcanza el día, déjeme decirle, a veces no le alcanza el día porque les tienen que volver a pedir documentos, les vuelven a pedir cosas y allá están tempranito y es más, no pierden esa oportunidad porque no hay otra. Pero el pastor les dice, vamos a convocar un ayuno de una semana para que el Señor derrame las bendiciones sobre la iglesia, vengan los trabajos, venga la bendición sobre la casa, venga el alimento, venga eso que estás anhelando en tu corazón para que las ventanas de los cielos se abran. Vengan, vamos a unirnos como hermanos, vengan, vamos a ayunar una semana. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé qué pasará en el corazón de Dios. Si Dios pusiera un anuncio, se regalan 300 pesos en esta iglesia, le apuesto que la fila no la terminarías el domingo. Pero si te ponen, necesitamos ayuno de 3 días, pocos se forman en la fila. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no quiero ya? ¿Por qué se me hace difícil caminar? ¿Por qué será que a veces ya no siento algo? ¿Por qué será que ya no miro las canciones como antes? ¿Por qué será que ya no las siento como antes? ¿Será la hermana que ya se enfrió y me está pegando el enfriamiento? Amados, eso es búsqueda personal. A mí me impacta porque más adelante habla de mismo Daniel en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. Usted puede leer todo el libro y trae cosas muy interesantes. Pero dice en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 2. Bueno, desde el 1, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamada Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Por qué será que pudo comprender la palabra Daniel? ¿Por qué será que tuvo visión? ¿Por qué será que nosotros no podemos entender la palabra? ¿Por qué será que nuestra visión queda muy corta? Y no creemos a la palabra, no creemos en el proyecto, no creemos en lo que hemos pensado, en lo que hemos soñado alguna vez. ¿Usted por qué cree? Porque nuestra búsqueda en Dios es muy corta. Pero a mí me impresiona que en Daniel dice, y la palabra era verdaderamente
Dice Daniel, llamado Belsasar, acuérdense que le cambiaron el nombre, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Si nosotros no buscamos a Dios, si no nos decidimos a pararnos en el 2018 que viene, si no decidimos buscar y meter a Dios en nuestras vidas, escaseará la visión. Escaseará la manera de buscar, la forma de educar, la forma de llevar a cabo la familia, la casa, el hogar. Se nos complicará. ¿Por qué? Porque a falta de oración, a falta de muchas cosas de buscar a Dios, habrá falta. Siempre Frank me apaga el micrófono a mí. Es cierto. A ver, alguien me ayuda sacando eso. Bueno. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido y por espacio de 3 semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, y dice, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Está hablando de otro tiempo, no de cuando llegó con el rey. Está hablando que fue una vida constante, una vida que era de ejemplo constante en la búsqueda, que no fue temporal. Ya habían pasado muchos años y él seguía buscando, porque había decidido en su vida ser diferente. Si nosotros decidimos, escúcheme hermano, si nosotros decidimos para 2018 ser diferente y decir, no sé qué vaya a pasar, pero yo a partir de ahora voy a hacer algo diferente en mi vida. Voy a empezar a ayunar, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer, voy a darme el tiempo. Y a veces no lo hemos hecho, incluyéndonos a veces. Y eso resta presencia. Eso resta que nosotros nos veamos, como decía el jefe de los eunucos, nos veamos todos pálidos, cristianos pálidos, ¿verdad? No bien dotaditos. ¿Por qué? Porque no tenemos cimientos de la palabra en la oración, que trae mucho alimento. A mí me encanta cuando dice en el versículo 12 de Daniel, de ahí del capítulo 10, versículo 12, dice, entonces me dijo, hablando de que el ángel vino y lo visitó a Daniel, vino un ángel a verlo y le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, ¿a qué había dispuesto su corazón Daniel? Amados, esta es la clave, no hay más clave. No va a encontrar usted de otra manera en que queriendo ensanchar su corazón o queriéndose volver arrogante o queriéndose volver el sabio por su propia opinión, vaya a lograr algo con Dios. Este hombre nos enseña, este joven nos enseña que fue una vida de retos, que a pesar de tener adversidades, a pesar de vivir en un palacio diferente, a pesar de tener muchas cosas para contaminar su vida, a pesar de que él llegó a ser gobernador, porque lo llegó a ser, fue un hombre de influencia y que pudo echar a perder su corazón y su vida, él se mantuvo de una manera íntegra, de una manera leal, de una manera honrosa.
pero había algo en su vida que él no perdía. Y el ángel le hace saber por qué vino y le habló un ángel. Oiga, usted muchas veces ha abierto la ventana de su cuarto, no sé, pero yo sí lo he hecho muchas veces. Y le he dicho al Señor, a veces, ¿por qué no viene un ángel y me habla? Y digo, ay Señor, ¿verdad? Quizás no estamos preparados, el día que venga ahí vamos a caer como muertos. Pero a veces usted es muy retador, abre su ventana, ay que venga el ángel del Señor y me hable aquí. Si llega a llegar y usted está mal en su vida, hermano, no se lo recomiendo. Si el profeta Isaías dice, cuando vi al ángel, caí como muerto. Y me tuvieron que levantar y darme aliento. El profeta Jeremías dice, pobre de mí. Aún el apóstol Pablo cuando cayó. Muchos de los profetas. Saben, es impresionante el poder de Dios. Pero a mí me deja claro cuando dice, el ángel le dice, porque desde el primer día, no le dijo, Daniel, ¿sabes qué? Después de tus 10 días que ayunaste, después de que tuviste los 3 años de sacrificio, el Señor te escuchó. Como había integridad, había deseo, había humillación, había ganas de servir a Dios, le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Sabes un problema que tenemos los seres humanos? Que disponemos nuestro corazón para entendernos nosotros y no entender a Dios. Porque nosotros emitimos juicios y decimos, ¿cómo es posible que si hay un Dios sea tan injusto? Y que pase esto y permita el otro. ¿Sí o no ha pasado? Muchas veces pasa. Pero aquí dice la palabra que él se puso a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Y dice que a causa de esto, ¿qué dice después? Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, dice el ángel, yo he venido. Pero había una situación que no dejaba que llegara la respuesta. Porque escúcheme, ¿qué usted cree que le pudo robar la paz en este 2017 muchas veces? ¿Aliento? ¿Quién cree que le pudo robar la paz? ¿Qué cosas le pudieron robar la paz en su vida? ¿Me puede decir algo? Usted me puede decir, no, a mí me robó la paz el día que me quitaron una quincena. A mí me robó la paz el día que me caí de la escalera. Pero sabes una cosa, hay cosas que dice que le sucedieron a Daniel en el versículo 13, vaya conmigo, no se me duerma. Mas el príncipe del reino de Persia, escúcheme, el príncipe, ¿a qué príncipe se refiere aquí? A una potestad de las tinieblas. Dígale al que está a su lado, a una potestad de las tinieblas. Había un principado ejerciendo reino sobre un lugar. Échale ganas, Yami, ya se va, porque ya sé que tiene que estar a las 2 de la tarde. Pero regresando al tema, había un principado que se estaba oponiendo para que llegase la bendición. Usted a veces no se ha dado cuenta, pero en su casa, en su familia, a veces le son asignados principados o algunas potestades para que confundan, para que apaguen su vida espiritual, para que le quiten el deseo de servir a Dios y para que no haya respuesta a sus oraciones. Pero ¿sabes cuál es el problema del cristiano? El cristiano se cansa.
de buscar a Dios. Se rinde muy rápido. Y sabes una cosa, nosotros tenemos, dile al que está a tu lado, tenemos que redoblar fuerzas. Redoblar fuerzas. Y yo sé que algunos somos más fuertes que otros. Yo lo sé, espiritualmente sabemos. Dígame si no, a veces nosotros ayudamos al que vemos caído en nuestras oraciones, pero hay un momento en que el cansancio, la enfermedad, lo que viene, nos llega a tener en cama, nos llega a tener ahí y se nos olvida buscar de Dios, leer la Biblia, ayunar. Lo que menos quieres es ir a la iglesia porque te sientes mal, te sientes sin gana. Pero sabes una cosa, cuando tú te decides, escúchame bien porque esta es la clave, cuando tú te decides como iglesia a ponerte en pie, de pararte y decir, a mí sea como se llamen principados, potestades o demonios que hayan venido, y que digas como Josué dijo una vez, no sé si ustedes a qué Dios quieren servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando te pones en esa posición, Dios va a llamar a sus ángeles que vengan para ti. Porque lo que sucede, escúchenme, ¿qué dice aquí? Aquí Daniel estaba orando tenía muchos días, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes. ¿De qué príncipe habla aquí? No. Aquí habla de un príncipe de Dios. Habla que los príncipes, los ángeles, escúcheme porque a veces nos tendemos a equivocar. La Biblia dice que los ángeles aún están a nuestra ¿qué? Disposición. Porque cuando nosotros estamos siendo afligidos o cuando nosotros estamos peleando y cuando nosotros nos ponemos en la guerra y no vemos, y si nosotros le decimos al Señor, Señor, envía ángeles que me ayuden a pelear. Yo sé que me faltan fuerzas. Yo sé que hay cosas que se están saliendo de mi mano. Señor, estoy flaqueando en mi vida espiritual, pero ayúdame a pelear esta batalla. Envía tus ángeles, envía tu príncipe Miguel. Envía, Señor, la ayuda del cielo. Con tu mano de poder yo voy a salir adelante de esta batalla, de esta enfermedad, de esta situación, de este endeudamiento, de esto que tengo hoy que está en contra mía. Señor, ayúdame a pelear. No importa que el principado, llámese como se llame, se haya levantado, pero yo sé que tú me darás la victoria. Porque dice la palabra que uno de los principales príncipes, que es Miguel, vino para ayudarme. O sea, Dios lo envió para ayudarlo. Y quedé allí con los reyes de Persia. Y dice el ángel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué logró Daniel? ¿Qué logró con todo su esfuerzo? ¿Qué logró con su capacidad de humillación? ¿Qué logró con la búsqueda de la presencia de Dios? Que Dios le revelara la palabra. Que Dios le revelara una vida de cómo vivirla. Amados, si nosotros queremos buscar en 2018 algo que nos revele, cómo vivir la vida en 2018, no hay mejor lugar que irnos a la presencia de Dios. Si queremos visión, si queremos ver cómo nos vamos a enfrentar a las cosas que vienen en 2018, dile a tus rodillitas, haz conmigo esto, rodillas, pero de verdad hazlo, rodillas se tienen que doblar delante de Dios.
Fíjense que últimamente he estado haciendo algo en mi trabajo. Cada vez que llego me pongo de rodillas y Dios lo sabe. He estado orando todas las mañanas y parece que la adversidad viene más fuerte y parece que la situación se cierra más cada día. Pero yo le estoy diciendo a Dios, aún en medio de la adversidad y venga lo que venga, Señor, mis rodillas no dejarán de doblarse ante ti. Y no doblaré mis rodillas ante ninguna cosa más que no seas tú. Si no buscamos la presencia de Dios, estaremos flaqueando. Estaremos como ¿cómo se llama el juego este? Se me fue la ruleta esta, ¿cómo se llama? La montaña rusa. La ruleta, digo, la montaña rusa. Un rato, es más, hasta de cabeza, ¿va? Pero si estamos en la presencia de Dios, yo les aseguro algo, que va a haber paz en su corazón, va a haber cosas que Dios hará extraordinariamente. Dile al que está a tu lado, necesitamos buscar más a Dios. Muchas veces el enemigo puso en tu territorio o en tu casa algún principado, alguna potestad, para que no llegara la respuesta. Pero recuerda, no te rindas. Lo que el enemigo te robó en 2017, te lo tiene que devolver en 2018. Cree esta palabra y dila conmigo. Lo que el enemigo me robó en este año 2017, me lo va a devolver al 100% en 2018. Todo lo que me robó, todo lo que vino y sustrajo de mí, me lo tiene que devolver, porque mayor es la palabra de nuestro Señor, mayor es el poder de Dios, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dele la gloria al Señor. Mayor es el que está en nosotros. Aleluya. Mayor es el que está en nosotros. Toda enfermedad que vino a su vida, tómelo ahora mismo. Toda enfermedad que vino para tirarlo, para quererlo volver espiritualmente vacío y seco, en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, esa enfermedad se queda en este año, no continúa conmigo, porque yo en esta hora, dígalo, yo en esta hora tomo la autoridad que Cristo me ha dado y declaro que en mi vida habrá salud, tendré la salud que Cristo me va a dar, porque solamente yo vivo para Él. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Créalo. Ya no más vivir del temor y del pasado. El enemigo se burló muchas veces en 2017. Mientras usted lloraba, él reía. Mientras usted estaba a punto de morir, él se reía porque estaba a punto de ganarle. Pero lo más increíble de esto, que se le escapó de las manos y se vino a la casa de papá Dios y hoy está aquí para darle la gloria. Lo importante de esto es que usted vive en las manos de Dios. Y en las manos de Dios nada puede ganarle a Dios. Amén, hermano. Usted es un ganador, usted es un campeón. Pero tiene que buscar de la presencia de Dios. Tiene que humillar su vida delante de Dios. Amados, no te quedes con el pasado. Todo el pasado que viviste, que te oprimió y te quitó tu libertad, dile, ya no más llegará en 2018. Ya no más estará ahí. Ya no más. Todo lo que te limitó a dejar las cosas que habías emprendido, ya no te puede limitar.
jóvenes que están en las universidades, jóvenes que van a la universidad. Si te estás limitando porque dices no va a haber dinero para la universidad, no va a haber dinero para la preparatoria, ya no hay, me tengo que salir, tengo que hacer, dile en el nombre de Jesús. Es más, declara esta palabra, en el nombre de Jesús, yo declaro que del cielo vienen los recursos para mi vida. Yo voy a cumplir el sueño y la visión que hay en mi vida. Los anhelos de mi corazón vendrán porque yo le creo a un Dios todopoderoso. Yo le creo a un Dios que tiene el poder, que es el dueño del oro y de la plata. Dilo, que es el dueño del oro y de la plata. A ese Dios le creo. Es más, van a venir becas para mí. Créelo, tómalo en el nombre de Jesús. Vienen becas para los hijos de Dios. Vienen becas, yo lo creo. Y aquel que haya dejado tirado sus estudios tiene que volver a empezar. Tiene que levantarse. Son hijos de Dios. Usted no será un hijo derrotado. En esta iglesia, estas mujeres no parieron hijos para entregárselos al infierno ni al diablo. En esta iglesia se parieron hijos para dárselos a Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Toda mujer que parió en este lugar, en esta congregación, son para Dios sus hijos. Dígalo y declaran, son para Dios mis hijos. Yo no traje hijos al mundo para dárselos al infierno. Declárenlo con su boca, atréveselo a declarar. Yo no traje hijos para entregarlos al infierno. Yo traje hijos para entregárselos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. 2017 te quedas, pero 2018 viene para la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos que animarnos, iglesia. Tenemos que levantarnos. Tenemos que volver a ser un equipo de fuerza, de poder, que nada nos pueda derrotar. Usted tiene que empezar a invitar a alguien el domingo, porque a veces el que la tienen que invitar es a usted. No puede ser. Empezamos con un grupo, es más, ya tuvimos que juntar un poco de sillas allá, porque muchos hermanos se toman vacaciones porque empiezan a perder la visión, el deseo, el encuentro, lo que Dios revela. Y a veces por mucho que venga un domingo y el pastor pueda traer una palabra, si la persona no busca de Dios personalmente, se va a ir secando espiritual. No puedes vivir de lo que ves, lo que escuchas un domingo. No puedes vivir de un pequeño porcentaje de suero. Tu vida necesita. Yo les pregunto, ¿cuántos necesitan comer diariamente? Levante su mano. ¿Qué pasa si un día no come? Sientes que te mareas, sientes, ya me dio, ya me desmayo. Ya veo doble, ya. Amados, imagínense cuando usted lleva muchos días sin comer espiritualmente de Dios. ¿Cómo le agarra el diablo? Le agarra peor cuando anda un borrachito, ya que está nada más de soplarlo, que solito se cae, ¿verdad? Ya no necesitas ni tocarlo. Nuestra vida espiritual, sin el alimento de Dios, el enemigo anda como león rugiente, y un león agarrando a alguien desnutrido espiritualmente. Hablo espiritualmente, no vaya a pensar que estoy ofendiendo a alguien. Nos hace pedazo. Por eso fue mi pregunta, ¿cuántos necesitan comer diario? Hablando de la comida literal. Todos. Todos. Por eso le decía, no puede sobrevivir del domingo. Porque si usted lleva suero, dice, con esto me alcanza para el otro domingo, mentira. Su vida se va a ir poco a poco olvidando de Dios.
Y lo triste va a ser el día que Cristo venga. ¿Qué le diremos? ¿A quién le echaremos la culpa? Es lo que va a suceder si nosotros no buscamos a Dios. Tenemos que ser gente de influencia. Tenemos que ser gente de gobierno, gente de influencia. ¿Y cómo va a comenzar la influencia, no la influenza? ¿Cómo vamos a empezar a establecer el gobierno? Escúcheme, porque esto es lo último que voy a compartir. O sea, esta tarde, no piensan que ya me voy a morir. ¿En dónde dice la palabra que debe empezar el juicio? En nuestra casa. El juicio comienza en casa. Y si comienza por casa, ¿qué será para los que están perdidos? Si esto habla, si nosotros como cristianos y como líderes no tenemos presencia y somos los más cercanos a Dios, ¿cómo estarán los que están alejados? ¿Se dio a entender esta parte? Por eso el apóstol decía, el apóstol Pablo, el juicio que comience por casa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién marca la diferencia en la casa para hacer influencia? Diga conmigo, yo marco la diferencia. ¿Quién marca la diferencia en tu trabajo? ¿Quién marca la diferencia? Yo marco la diferencia. Amado, esa es la base principal. Estos jóvenes fueron llevados porque eran de influencia. Daniel llegó a gobernar aún en un imperio muy grande, en un reino muy grande que tenía todo lo que no te puedes imaginar como imperio para derrotar naciones. En medio de esa generación, en medio de ese imperio que reinaba como mal, un día Dios puso a Daniel ahí porque era un hombre de influencia, porque era un hombre de gobierno, porque era un hombre de reino. Amado, este pueblo, esta nación, esta ciudad solamente va a tomar un entorno cuando haya gente de influencia, pero gente que se humilla delante de Dios, no gente que va solamente por promover su vida o por una fama o por un dinero o por algo personal. En tu vida habrá influencia en tu casa cuando tú empieces a buscar a Dios. Serás una familia y vendrán los demás, vendrán tus otras familias. Eso te lo garantizo. Porque cuando empiezas a influenciar para bien. Cuando una persona también influencia ¿cómo está? Bueno, eso, influencia para mal. ¿Qué pasa? Ya la hermanita fulana de tal nombre se da unas perdidas. Pero es mi amiguísima. Y se empieza a llevar una, y se empieza a llevar dos, y se empieza a llevar tres, y después todos los hermanos jóvenes vienen oliendo a guachicola aquí los domingos, ¿verdad? Porque hubo una influencia mala, no buena. Que tu influencia sea buena. Qué triste será que muchos los hayan descarriado cuando debió ser al revés. Qué triste que a muchos los estén ganando el reino de las tinieblas cuando tú debes de ganar del reino de las tinieblas para Cristo. Que muchos se están apagando en la luz
de Cristo y están siendo hoy pequeñas tinieblas. Qué triste que el mundo se pierde y tú no puedes ganar uno para Cristo. Qué triste que el mundo se acaba y Cristo viene y aún ni tu vida está segura. Aún ni ganas ni deseos hay en tu vida porque no hay visión, porque no hay sueños en tu corazón para servir a Dios. Yo espero que el 2018, hermano, con todo mi corazón se los digo, con todo mi corazón de pastor que Dios me dio, ese es mi deseo más grande, que usted pueda servir a Dios, usted y su casa, y que pueda ser una familia de influencia. Que digan, yo quiero ser como esa familia. Que no digan muchos, no, yo ni nada me quiero parecer. La Biblia habla en 2 de Corintios, pero no lo busquen, nada más se lo digo, que dice que nosotros somos olor fragante. En Filipenses, perdón, en el libro de Filipenses habla también que nosotros somos luminares en esta tierra. Somos luminares. Somos luminares en la tierra. Y como luminares debemos estar prendidos. Pero muchas veces estos luminares, estas antorchas, se van apagando. Que nada nos robe nuestra vida y nuestra salvación. Que afirmemos nuestros pasos. Que podamos vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y como les dije, tengo muchos versículos para darle cómo surgió el nosotros ser olor fragante a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento Dios le ordenó a Moisés todas las especies que debería de usar para que cuando estuviera en el altar hubiese un incienso que se regara para que ese aroma llegara como un olor fragante delante de la presencia de Dios. Le dio todos los ingredientes que debía de llevar, vamos a llamar ese compuesto o ese menjurje, que después era lo que se hacía en el altar para levantar ese humo, ese incienso, porque era olor fragante. Ahora la palabra del Señor dice que nosotros somos el olor fragante de Dios, que somos la ofrenda. Ahora dice la Biblia que nosotros somos el olor de Cristo. El olor de Cristo cuando estaba en la tierra llegaba al Padre y era un olor fragante, porque había santidad, porque había entrega, porque había sacrificio, porque había búsqueda. Y el apóstol dice, solamente pueden haber dos tipos de olor: olor a muerte o olor a Cristo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué era Daniel? Era olor fragante. ¿Qué queremos ser nosotros? Olor fragante a Cristo. Ponte de pie y pidámosle a Dios que esta mañana nos haya hablado a nuestro corazón. Que no sea una palabra que caiga